Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos hoy muy contentos en nuestro siguiente episodio. Hoy tenemos aquí con nosotros desde Chile a Sol. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Sol. Hemos platicado, eres fundadora, eres editora general de 12 Magazine, que es una revista que hasta ahora es digital, ya nos contarás sobre eso también, que este mes de abril cumple un año, 12 ediciones. Así es. Y justo antes de comenzar con la entrevista de lo que vamos a hablar hoy, quiero que nos hables un poco más de ti, cómo ha sido tu formación. Realmente la gente pensaría, y yo aquí es una especie de spoiler, pero la gente pensaría que al tener una revista vienes estrictamente del medio editorial o de necesariamente periodístico, pero ¿cuál ha sido esta formación? Y quisiera escucharte tanto de una manera profesional, pero también me gustaría entender, al menos brevemente en este primer momento, tu formación teológica. Entonces, cuéntanos, Sol. Bueno, primero, bienvenida nuevamente. Oh, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada, en verdad. Me hace mucha ilusión. Eh, bueno, yo, como tú mencionas, no vengo del área periodística ni editorial. Yo soy actriz de formación. Soy licenciada en artes escénicas y trabajé en cine un tiempo. Entonces mi bagaje es muy artístico, por así decirlo. Y en el tema de mi formación teológica, nací y criada en una iglesia evangélica pentecostal y me separé como a los 15. Bueno, mis padres abandonaron la fe, entonces nos separamos de la iglesia como a los 15, a mis 15. Y luego yo empecé mi vida sin tener a Dios como eh, sin honrar a Dios. Creo que nunca estuvo como lejos mi visión de que Dios existía. Creo que nunca fue que yo dijera como, nunca fue atea mi visión como de este Dios no existe. Pero sí no fue, jamás honré a Dios. Jamás le pedí a Dios que Él guiara mi carrera, que es algo que escucho mucho en los jóvenes, como que oran y Señor, como que si no es tu voluntad no voy a estudiar esto. Yo no. Yo dije, yo quiero estudiar esto, yo quiero ser actriz. De hecho, mi sueño era ganar un Oscar. Entonces, yo lo único que quería era trabajar en Hollywood y ser actriz. Entonces, de hecho, ni siquiera sabía que había una carrera que se llamaba actuación. Y lo supe como meses antes de entrar a la universidad. Yo me iba por psicología, eso iba a estudiar. Hasta que una tía me dijo, pero si tú quieres ser actriz, ¿por qué no estudias actuación? Y yo jamás, yo no actuaba ni en el colegio, entonces no sabía que había una carrera que se llamaba actuación. Así que eso, estuve estudiando, bueno, estudié actuación y yo creo que siento que siempre las fechas a mí se me confunden un poco, pero creo que fue el año 2021, 2022, en el que el Señor salió a mi encuentro. Siento que me encanta mucho esa frase de que Él sale a tu encuentro, porque siento que así fue para mí. Yo no le buscaba, yo no estaba como interesada en el Evangelio, pero siempre era como Dios, ayúdame en esto, Dios, pero como una cosa, me imagino que hasta muy de la gente que no cree en nada, es como Señor, por favor, que esto salga bien. Eh, y una noche el Señor, bueno, es mi testimonio, el Señor me encontró a mí bueno, yo sufría crisis de pánico, no sé, de hecho hasta ahora. Esta cosa de que el Señor te quita las cosas. No, a veces el Señor permite que El sigan aguijón. para recordar ese aguijón en la carne, sí. Em, y recuerdo una noche en la que, bueno, muy corta mi testimonio, en que el Señor, yo tenía una crisis de pánico muy, muy, muy grande y yo dije, ya, hasta aquí llegué. En verdad, yo era tanto la aflicción que yo dije, yo me voy a morir esta noche. Y recuerdo que siempre digo, como en un acto como de supervivencia, yo me arrodillé y dije, Dios, si tú eres real, yo así osada, si tú eres real, necesito que tú hagas algo, porque esta enfermedad no me pertenece a mí.
como, ten misericordia de mí. Y yo creo que lloré más que hablé. Y recuerdo que esa noche yo me acosté y dormí tan bien. Y yo tenía insomnio, todo, y dormí tan bien. Y yo al otro día me desperté y yo era otra persona. Yo sentía en mi corazón de que algo había cambiado en mí. Y yo dije, esa noche el Señor a mí me salvó. Esa noche hubo una conversión en mi vida. Y fue muy paulatino eso. Como que yo sentía que empezaron pensamientos en mí de como de querer congregarme. De hecho, le decía a mi mamá había llegado hace muy poco otra vez a la iglesia y le decía, mamá, quiero buscar congregarme, pero no quiero una pentecostal, le dije, porque no me gusta cómo se visten los pentecostales, porque acá los pentecostales son todos muy formales, los varones usan terno, las mujeres solo Ujú, falda, ujú, y nunca sentí que esa fuera como mi vibes, ujú, como no era mi estilo, entonces yo quería rehuir de ese lugar. Porque me pasó también que cuando participaba en una pentecostal y me ponía como esa falda, sentía que no era yo, que dentro de la iglesia era una persona y salía afuera y me ponía jeans y era otra persona. Entonces no quería ser falsa en eso. Entonces empecé a buscar iglesia y de una pentecostal llegué a una reformada. ok. De hecho, a toda la gente que conozco yo le recomiendo esta iglesia porque siento que es la mejor iglesia en la que yo he estado. Perdón, pentecostales ahora, pero es la Unión Cristiana en Viña del Mar. Y yo recuerdo que llegué a esa iglesia y me sentí como en casa. Era una iglesia preciosa. De hecho, recuerdo mucho que fui a una reunión de jóvenes, que eso no hay en la iglesia pentecostal. Son como señoritas jóvenes, pero nunca como Ujú, juntos. ujú. Y llegué, me acuerdo, y había un hermano un poco mayor que yo creo que tenía, no sé, tenía 24 y él debe haber tenido, yo según yo tenía, no sé, 40. Y se levanta muy jovial, él como con polera, así. Y era el pastor de la iglesia. Y yo vengo de iglesia donde el pastor es como gordito, con su bigotito, Sí, como con su te entiendo, te ternito. entiendo. Y yo quedé así, impactada, así como él es el pastor de este lugar. Y cuando empezó a predicar la palabra del Señor, siento que eso atravesó mi corazón. Como que lo que él predicaba, siento que yo nunca antes lo había escuchado, como el Evangelio de la Gracia, como realmente que Cristo, como que por primera vez entendí de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y siento que desde ese momento yo quedé plantada, el Señor me plantó en esa iglesia. Yo venía de toda esta tradición pentecostal, entonces todo fue nuevo, pero me pasa también que siento que fui pentecostal muy pequeña, entonces no recordaba tantas cosas de el evangelio. Entonces yo siento que mi base doctrinal es reformada, como aunque tengo nociones pentecostales, yo me formé en la vida reformada, entonces como si me preguntan la mayor de las cosas que sé y que eh, como que no sé, como mi base es muy reformada. Y eso, esa es como mi viaje un poco resumido de mi vida en el tema Sí, sí, de formación y también de... teológico. Digo, es muy gracioso y ya hemos platicado de eso, ¿no? Previamente a esta reunión. Tuve un viaje bastante similar. Y quizá yo no fui a los 15 años, me fui a los 22 y de nuevo, ¿no? Siempre había como esta convicción de ahí está el Señor y cosas que no podría negar, ¿no? Sobre lo que, cómo Dios obró en mi vida de manera particular, en vida de otros, a través de mí, etcétera, ¿no? Entonces, una de esas, en mi caso, necedades que todavía no le encuentro sentido por qué hacer esas cosas. Pero justo este salto, y mira, eso es lo que creo que pasa, y lo hemos platicado. Yo ahora pertenezco a una iglesia reformada también. Y vengo de una tradición interdenominacional en la que muchos de los aspectos, sí, también venían de la doctrina pentecostal, me refiero los dones,
y probablemente la manera en que oramos por los enfermos, etcétera, ¿no? Como la expresión de culto en ese sentido era muy pentecostal, ¿no? Con emoción y todo, pero de repente el culto era igual, como muy serio. Apenas hablaba con una persona que creció también en esta iglesia en la que yo crecí, y sí, los pastores o los ministros o los servidores no pueden usar barba, por ejemplo. O sea, sí bigote, pero No, no barba, ¿no? Porque hay no, algo ahí. porque si baja ya, Sí, si baja es pecado. entonces, estas cosas, esto del pastor así, esto de no arreglarse, esto de las mujeres vistiendo faldas, yo recuerdo que desde, si no me equivoco, desde los 12, yo me gustaba usar corbatas, o sea, yo de verdad era el niño predicador, así, o sea, Y los niños, sí, todos acá, todo es así. chiquitos. Hay algo que pasó porque, y quiero ir a ese punto, creo que es muy normal que alguien que creció o viene de una tradición pentecostal llegue a una iglesia reformada y de repente se ilumina, ¿no? O sea, es como, ay, es que aquí me enseñan, aquí ya no solo es mi emoción, no se trata de lo que Dios quiere específicamente para mi vida, sino es toda esta narrativa bíblica, es todo este arco histórico que apunta a Cristo en el Antiguo cumpliendo acá y el cumplimiento de todas las cosas también en Jesucristo y todos los que creen en Él, ¿no? Entonces, eh, empieza a ver esto, empiezas a ver que hay teologías sistemáticas, que hay un montón de literatura disponible en la que tú puedes perderte por años. O sea, si uno pudiera vivir en la montaña solo con libros de manera ilimitada, probablemente quisieras hacer eso. Y es a lo que apunta mucho, porque es, creo que, una respuesta natural, y me atrevería a decir eso, a veces exagerada, ante el desconocimiento. Entonces, no tuve mucho conocimiento, ahora tengo disponibilidad, de hecho es lo único que quiero, ¿no? Y perdemos la dimensión de otras cosas. Y algo que no mencionaste, pero que quisiera traer a colación, es que si bien creciste en una iglesia pentecostal, nuestras experiencias personales también nos forman, obviamente, me refiero al tiempo que estuviste fuera del Señor, eh, buscando y haciendo y tu identidad, eso te formó, obviamente, formó la manera en que concibes la vida, en que haces las cosas, ¿no? En que te expresas. Llegas de nuevo y dices, ok, estoy en una iglesia, eh, o sea, voy a buscar una iglesia, pero quiero una iglesia reformada por muchas cosas. Creo que difícilmente se reduce a la manera en que se vestían. Creo que era un elemento importante porque llegas ahí y dices, no, no soy yo, ¿no? Y qué paradojas pensar que querías ser actriz y ganar un Oscar y no te gustaba actuar en la iglesia, pero claro, es otra dimensión, ¿verdad? Pero algo que platicamos, y corrígeme si me equivoco, después de estar unos años en la iglesia reformada, decides hacer lo impensable. Y digo lo impensable porque no conozco a ningún amigo mío que venga de ser pentecostal, estar en una iglesia reformada, que decida voluntariamente y con intención volver a la iglesia pentecostal. Entonces, Sí. quiero saber, primero, si no me estoy equivocando en que hiciste eso y estás justamente en ese momento, eso en primer lugar. Y segundo, entender de dónde viene esto, pues, ¿no? Porque no parece natural en el mundo teológico de tradiciones actual de nuestras iglesias, pues. Sí, es un acto de resistencia. Sí, yo estuve 4 años con mis padres reformados. Eh, y recuerdo que, a ver, sí, yo creo que como 4 años. Y mi madre, creo que la gente que es más mayor como que al final decide quedarse en iglesias que les cuesta mucho como dejarlo, la tradición. Entonces mi madre cuando volvió a la iglesia, volvió a una iglesia pentecostal, a mi iglesia de niñez. Y yo empecé a sentir en mi corazón que quería ir. Entonces los domingos, en vez de ir, porque yo servía en la iglesia, los martes teníamos un ministerio de misericordia y yo era parte de la directiva de ese ministerio, me estaban discipulados en los jóvenes, pero los domingos me arrancaba a Olmué. De hecho, yo vivía en Valparaíso y me arrancaba a Olmué a esa iglesia.
Y recuerdo que nosotros tenemos algo que se llama confraternidades, que es como nuestra iglesia en particular es solo una iglesia. Entonces, todas las iglesias a lo largo de Chile y el extranjero pertenecen a la misma denominación y estamos bajo el mismo como mandato, que es la superintendencia. Y nuestra iglesia tiene grupos, que son dorcas, voluntarios, ciclistas, jóvenes, señoritas, niños. Y había una confraternidad de dorcas, que era que venían grupos de dorcas de diferentes partes de Chile a la iglesia. Entonces yo le dije, mamá, no necesitarán servidumbre, porque siempre en estos eventos grandes las que sirven son la juventud. Ujú, ujú. Y mano de obra barata. Y en mi iglesia, o sea, la iglesia de Olmué es muy pequeña, entonces tiene muy poca juventud, creo que son como 15. Entonces le dije, mamá, dile al pastor y a su esposa si es que necesitan gente, como que yo puedo ir a ayudar. Y mi mamá, sí, sí, venga, al tiro, no sé qué. Y ahí me fui a ayudar. Y en esa confraternidad, de hecho, esta es una de las cosas que los reformados como que es muy loco. Allá me habló un instrumento, como que tenía una palabra del Señor para mí. Y me habló sobre mi vida, algo cosas que yo sabía. Entonces, no, que jamás esta persona pudo haber sabido. Y me dijo que el Señor me necesitaba en esa iglesia. Así que eso es. Cuando yo volvía al Evangelio, mi oración era, Señor, donde tú quieras, yo voy a ir. Siempre fue mi oración. Todos esos años que yo estuve en esa iglesia era, de hecho, ese pasaje que está en Isaías, que dice como, ¿a quién enviaremos y quién irá? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Esa era mi oración, me decía, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque siento que, y me emociona porque digo, lo que el Señor hizo en mi vida fue tan grande que realmente yo no tengo cómo pagarle. Ujú. Entonces para mí era, Señor, donde tú quieras, en verdad donde tú quieras. Y cuando el Señor me dijo como, yo confiando plenamente de que ese instrumento era un instrumento genuino del Señor, bueno, que no sé en verdad si la gente tiene como esta noción de instrumento, pero en el mundo pentecostal el instrumento es como este hermano, esta hermana que el Señor utiliza para dar un mensaje. Y, y me dijo eso y yo así como, yo amando mi iglesia, o sea, no me fui de mi iglesia porque me hicieron algo malo, no, nada. Entonces yo dije, ya Señor, si tú me estás diciendo esto y yo te di mi palabra, que heme aquí, envíame a mí, ahora no puedo decir no, no me envíes a la iglesia pentecostal. En 2 meses yo dejé mi trabajo, dejé mi iglesia y tomé mis cosas y me devolví al muelle en una obediencia al Señor. Solo eso. Y recuerdo que yo llegué a Olmué y yo dije, yo vengo obedeciendo al Señor, mi vida va a ser maravillosa. Ese año fue el peor año de mi vida. No tenía trabajo, mi mamá tenía una cabaña y yo se la fui a arrendar, no tenía cómo pagarle. Mi hermana me enviaba dinero porque yo no tenía nada. Yo decía, recuerdo yo oraciones así como, Señor, nos sacaste de Egipto para venir a morir al desierto. Como no entiendo lo que está pasando, como yo vengo en obediencia y mira, como, ¿qué está pasando? Y recuerdo que ese año, yo creo que fue el año que más conocí al Señor. Yo sola en esa cabaña que no podía pagar, yo así, nada, oración, 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 decirle, Señor, ¿qué está pasando? Y mientras, mi iglesia pentecostal, siento que yo ya la conocía porque son los hermanos de siempre, Ujú. entonces como que me era fácil desenvolverme, pero me hallaba sentada en la banca diciendo como, eso es mentira, eso no es. En mi corazón y en mi mente era como, no, no lo entienden. O sea, contexto, por favor, hermano, contexto. Y yo en mi mente peleando todo el Claro. tiempo. Y siento que ha sido una lucha. No, no te voy a mentir de que ha sido, oh, wow, me encanta. No, ha sido para mí difícil. Pero siento que la gente reformada que no conoce el pentecostalismo se pierde de algo hermoso también. Como que para mí
siento que nunca he sentido la presencia del Señor con una canción como cristiana que con un himno pentecostal, como con una alabanza, como algo que solo habla de Dios, de los atributos de Dios. No, de hecho, Brian en esta edición habló sobre el worship y de que al final traemos a la iglesia como Dios me ama a mí, yo estaba mal y el Señor, y es como no se trata de ti, hermano, se trata de alabar al Dios trino. Entonces siento que los pentecostales son muy cuidadosos en ese aspecto de que los himnos y las alabanzas que se canten sean dándole toda la gloria a Dios. Y siento que tenemos formas preciosas que yo, esta solemnidad o esta cosa de como el altar es el altar y que quizá hay gente que me diga así como que yo soy una señora, pero para mí hay cosas que son santas y como esta cosa de que no sé, en el altar es el coffee break también, yo no puedo, como me cuesta también porque vengo también de esa tradición, pero creo que tenemos cosas, y también al ser una iglesia que tiene muchas iglesias, bueno, esta ha sido mi experiencia, como que tú eres hermano aquí y eres hermano allá y eres hermano, y tú vienes de esta iglesia y tú eres familia. Y, y creo que esa experiencia para mí ha sido muy bella de sentirme parte y como sentir la familia del Señor, como que realmente somos hermanos, todos nosotros. Entonces cuando de hecho, yo ya no estoy participando en esa iglesia a la que llegué porque me tuve que mudar, y aquí también había una iglesia como de esa denominación. Entonces, traslado, te mandan cartas y tú uno llega con su carta de presentación y te dan la oportunidad y es como, bueno, mis hermanos, yo vengo de acá. Entonces, siempre hay como esa unidad Ujú. y creo que es muy bello. Eh, y esto como también, siento que los reformados son muy como lo que comentábamos, como sensacionistas, creo que es el Sí, término. cesacionista, sí, respecto a los dones, Sí, sí. y los pentecostales son muy continuistas, entonces yo crecí con danzas y hermanos hablando en lengua y como toda esta cosa que para mí era, recuerdo una anécdota de mi papá, que mi papá no es cristiano, pero acompañaba a mi mamá y había como una manifestación en la iglesia y estaba mi prima chica y le decía como, si no te mueves, no vienen donde ti, quédate quieto, le decía, como porque venían como los instrumentos y eso. Creo que mi problemática con la pentecostal es que como nosotros somos los que creemos en la continuidad de los dones, deberíamos ser los que más estudian el tema de cómo, porque sí, decimos como si existen los dones y esto, pero hay una emocionalidad también gigante. Entonces creo que hay cosas preciosas, hay cosas que nos faltan, pero a mí me encanta. Yo amo a la familia pentecostal. Siento que no podría, aunque mi parte reformada es como nosotros somos mejores, como creo que el Señor ha puesto mucho amor en mí por la familia pentecostal. Y creo que Dios, el Señor es sabio, como por algo hay diferentes iglesias que tienen diferentes formas de ver. No, no creo en la verdad absoluta de las cosas. Y me pasa que creo que lo comentábamos, como yo vengo de lo mejor de los dos mundos, como que siento que mi mente es muy reformada y mi espíritu muy pentecostal, entonces siento que puedo sentirme cómoda y disfrutar las formas sin, em, bueno, este es un trabajo en verdad, como sin sentir que soy mejor, Ujú. porque yo puedo analizar un pasaje con contexto y en el griego y saber que esto fue en arameo y esto fue en hebreo y esto es en griego, que un hermano pentecostal es como, ¿de qué me estás hablando? Siento que es poder como ser humilde y decir como todo lo que sabes porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y si el Señor no hubiese tenido misericordia, tú no sabrías nada. Entonces, ten el concepto prudente de ti misma. Entonces, siento que ha sido como ese trabajo también.
Claro, Como, sí es, nada, o sea, te escucho y o sea, yo te entiendo perfecto, justamente por cómo fui formado, ¿no? Y creo que aquí este es tú hablabas de un tema, no solamente, porque es importante cómo nos acercamos a la gente. Es decir, Dios dice, a ver, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda esta ley? Le dice, a ver, mira, el primero es este, amas a Dios con todo lo que eres, con todas tus fuerzas, tu corazón, tu alma, tu mente. ¿Bien? El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es no sé, me parece, y quizá no es la mejor selección de palabras, pero me parece gracioso que cuando somos llamados a amar, excluimos enseñar. Enseñar no desde la superioridad, enseñar desde el amor. Y creo que ahí hubo algo particular que acabas de decir. El hecho de que tú estás ahí, tú puedes haber regresado a la iglesia pentecostal por muchas razones, porque quieres estar con tu mamá, ¿no? Ah, bueno, sí, mi mamá está allá y una labor muy privada o personal de decir, bueno, yo tengo esta formación, le quiero enseñar a mi mamá, quiero estar junto a ella para decirle, no, mire, ese no es, no, mire, eso no, y explicarle en la casa y decir, perfecto, mi mamá ya está en el camino correcto. Y esa pudo haber sido una de las maneras en las que abordaras el estar ahí. La otra cosa es, desde la superioridad también de decir, es que les tengo que enseñar. O sea, como si de verdad fueran almas perdidas, así sin absolutamente nada que los sostenga. Ahora, ¿hay oportunidades? Sí, y creo que en cualquier tradición hay oportunidades. Yo recuerdo, y particularmente hay, hay hay esta afirmación, incluso dentro del círculo reformado, que dice, si lo que tú crees, o sea, si tú crees algo de Dios, o sea, pero así tajantemente, es probablemente que ese no sea Dios. Y lo dicen en un sentido de, no podemos comprenderlo en su totalidad, es ridículo y es orgulloso, no podemos. ¿Existen sistemas para hacerlo? Sí. ¿Existen formas para estudiar con mayor organización? Sí. ¿Importa? Sí. Y sí importa desde el aspecto relacional. Yo cuando hablo con personas siempre les digo, es que piensa tú que a alguien le agradas o no le agradas por lo que alguien dice de ti. No te conocen, nunca han hablado contigo, nunca han visto nada, pero entonces, no, es que ellos dicen que eso eres tú y entonces ya me odias. Ni me conoces, pero ya me odias. O te caigo muy bien porque tengo una idea de ti que no es la idea que yo estoy explorando, la idea que yo estoy descubriendo. Y por supuesto, podemos pasar nuestra vida entera y vamos a pasar la eternidad descubriendo quién es Dios. Porque si fuera fácilmente, o sea, como entendible, no necesitaríamos hacer lo que hacemos, no necesitaríamos todos estos sistemas, no necesitaríamos todas estas doctrinas. Si fuera fácil, acabaríamos en un momento, leeríamos un libro y diríamos, perfecto. Entonces, creo que el llegar ahí, y esto es algo que también me emociona mucho que profundicemos, que llegas ahí por amor a las personas con las que creciste, por amor con las personas con las que estabas conviviendo, las personas de las que te hablaba, tu mamá diciendo, no quiero llegar ahí a yo sé y ustedes no. Necesitan saber, necesitan formalizar muchas de estas cosas de tal manera que lo que Dios declara de sí mismo, como está revelado en las Escrituras, sea lo que no es lo que apague lo que ya hacen, sino que encienda, porque cuando vemos esta realidad aún pequeñita de quién es Dios, nuestro amor debería de encenderse, no nuestro orgullo, nuestro amor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la forma, y claro, vas a luchar con eso. Me han invitado luego a participar en diferentes actividades de iglesias, y claro, no necesariamente en mi tradición. Es muy fácil estar en la tradición reformada en el sentido de, estoy hablando con mis amigos y quizá me corrijan porque van a saber más que yo en muchas cosas y digan, esto no lo dijiste bien, está bien, mientras no sea herejía, ¿no? Si no me bajan en ese momento. Pero fuera de eso, he estado en otras iglesias en las que digo, ok, pero ¿qué quiero hacer? Y lo decías tú
antes. O sea, el tema de ser fiel al llamado que recibimos. No necesitamos entender todo de manera completa, ni siquiera dónde nos va a llevar el Señor con esto, qué fruto va a dar. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es decir, sí, aquí estoy, ¿no? Tú Heme hablas aquí. de Isaías, yo tengo esta especie de recordatorio, yo lo tengo en mi brazo, que dice, aquí estás, ¿no? Porque es este continuo recordatorio de Dios está presente todo el tiempo. Informa mi cabeza, informa mi corazón, y no solamente cuando agarro un libro de teología, informa mi corazón cuando lavo la ropa, cuando estoy jugando con mi hija. Entonces, el siguiente paso después de tratar de procesar eso, y obviamente voy a pasar mi vida entera procesando el hecho de que Dios está ahí, ¿cómo es eso posible? Pero después es, como tú aquí estás, entonces aquí estoy. Pues, haz lo que quieras, aquí estoy, ¿no? O sea, lo que sea que me quieras pedir, aquí estoy. ¿Cómo podría decirte que no si tú estás aquí, ¿no? O sea, yo no voy en mi nombre, ni por mi sabiduría o por mi conocimiento, o por mi experiencia, nada de eso, ¿no? Mi discernimiento es limitado como el de cualquier ser humano, por más estudioso que seas. Entonces, eh, me encanta este viaje que nos cuentas, ¿no? Es particular. O sea, creces pentecostal, y voy a hacer una especie de resumen. Creces pentecostal, sales porque, pues, igual tu corazón y tu mente todavía no estaba formada, ni siquiera a los 15 años, pues. O sea, probablemente tenías algunas experiencias, pero probablemente a esas edades nos fijamos más en por qué me tengo que vestir de esa manera, etcétera. Luego entras a la carrera y dices, quiero hacer esto, empiezas a ver tus sueños, y aunque nunca es una noción atea de las cosas, sí es una noción atea práctica, ¿no? En el mejor de los Total. casos, Sí, gnóstica. Hay algo allá, pero no quiero nada que ver. Y yo lo entiendo porque lo sí. experimenté de esa manera, pues. El Señor te llama y dices, no quiero regresar ahí por las razones que sean. El Señor forma tu mente y te da una pasión por conocerle de esa manera. Y después dice, vente acá, vente acá y usa estas cosas que no es, estuviste 4 años en una iglesia reformada y aprendiste todo, probablemente es algo que haces continuamente y es lo que sigue informando las cosas que haces, cómo enseñas, ¿no? A quién le dices, cómo le dices, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora esta es una iglesia pentecostal y quiero que nos hables un poquito de dónde surge esta idea de tener, ahora sí llegamos ahí, eh, eh, A lo que a lo que vinimos. venimos. No. Y lo platicamos un poco, ¿no? Creo que el Sí, hecho de cómo entendemos nuestras propias experiencias, vida y todo, informan finalmente lo que hacemos, porque si no, entonces no estamos aprendiendo nada o no tienen ningún fundamento, ninguna raíz, pues. Entonces, eh, eh, esta formación continua, porque me parece que es un ejercicio que sigues haciendo, ¿no? Y, y por otra parte decir, ok, y lo platicamos antes, ¿cómo fue esta comparación o esta idea de decir, Iglesia Pentecostal en Chile tiene una revista que habla solo de esto? ¿Qué hace un medio que solamente está dentro del mismo círculo? Pues sigue haciendo prevalecer esto. Me refiero, las prácticas, las maneras, las cosas que sí, no obviamente ricas para la tradición, o por otro lado también siguen haciendo permanecer algunos de estas cosas, quizá errores doctrinales, podríamos decir, o concepciones erróneas, o este equilibrio entre la riqueza de experimentar a Dios como una persona, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero al mismo tiempo dejarse llevar por la emoción, ¿no? Pero entonces cuando tú tienes algo que solamente está volcando en círculos, pues entonces no hay forma o sea, no hay forma de influir, es decir, o sea, o te adhieres a eso y ya, ¿no? O sea, me refiero, ¿cómo es que de repente dices, esta es la manera en la que voy a manifestar, entre muchas otras cosas, el amor que tengo por mis hermanos pentecostales a través de la doctrina?
Cómo es que pasa esto? ¿En qué momento eso hace clic en tu cabeza? ¿En qué momento empiezas a decir, ok, hagamos esto y en estos términos, ¿no? Quisiera entender. Sí, sí, creo que lo que tú mencionas es importante porque siento que yo personalmente amo más a Dios a medida que le voy conociendo más. Y me pasaba que mis hermanos pentecostales, y yo siento que yo amo mucho a la juventud, de hecho tengo mucha fe en mi generación, de que es una generación, bueno, el pentecostalismo igual viene un poco de gente que no sabía leer, no sabía escribir, entonces eran hermanos que tenían menos posibilidades. Y siento que nosotros somos una generación que, hermanos, si usted ya no lee la Biblia es porque no quiere, no porque no sabe leer. Me pasaba que con los jóvenes yo a veces escuchaba ciertas como predicaciones de nuestros hermanos y yo decía como, pero si supieran que es diferente, su manera de acercarse a Dios sería diferente, porque no es un Dios tirano, no es un Dios que está enojado con nosotros. Siento que hay mucha cosa de la culpa en las iglesias pentecostales, como de que vamos a caer de la gracia y como pérdida constante, y eso estás como un estado de alerta y como Un queriendo miedo. agradar. Sí, queriendo agradar a este Dios y es como Dios ya te ama. O sea, cuando yo entendí que yo no puedo hacer nada para ganar y nada para perderlo, siento que eso cambió mi vida. Como que siento que a mí el comprender, y por eso digo que el estudio de la teología no es para algunos pocos. El estudio de la teología es estudiar a Dios, estudiar al Dios en el que tú crees. Entonces siento que para mí la teología fue como un río, así como fue un descanso, fue como yo estoy segura. Realmente, como que no hay nada. Cuando en Romanos 8 dice como nada podrá apartarte, es que nada podrá apartarte. Yo decía como, yo lo sé y eso sostiene mi vida, pero mis hermanos pentecostales no lo saben. Como que no, siento que la narrativa que se cuentan es diferente y siento que eso me duele en mi corazón. Yo decía, pero de hecho mi mamá es muy reformada, somos una infiltradas, entonces mi mamá siempre discutimos esto, pucha. Y le digo, pero mamá, es que ellos no saben estas cosas que nosotras sabemos. Entonces ellos actúan desde ese lugar también. Po. Y yo decía como, y creo que a lo que tú preguntabas, como nosotros tenemos una revista, El Fuego Pentecostés. Y yo leía que los hermanos, yo soy muy mucho. Entonces yo en las mesas, en las tertulias era como, pero hermano, esto no aparece en la Biblia. Esto no dice esto. Entonces yo de a poco intentando como generarles como esta duda, ni siquiera como imponer, es como, mira, está esta otra opción, está este otro lugar. Y recuerdo que este es un dilema eterno de si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces yo en la mesa así como, es muy gracioso porque casi siempre como que los jóvenes son como en nuestra iglesia, no es como lo que se ve siempre, pero como que las mujeres no son tan tiradas para la teología, al menos como en las iglesias que yo he estado. No en todas, las mujeres sí a la teología. Pero entonces como que me hallaba yo, recuerdo un día como los hermanos, los jóvenes ahí estudiando la Biblia y las hermanas como en otra. Y yo ahí, como con ellos, así, pero no, es que esto no, y no sé qué. Y salió este tema de la salvación. Y me enviaron una revista del Fuego Pentecostés, me dijo, hermana, mira, lee esto, no sé qué. Y era de la salvación. Y yo la leí, y perdón mis hermanos pentecostales, porque yo los amo, pero habían unas referencias para fundamentar eso, nada que ver, nada que ver. Es como, hay referencias que sí que ya te las creo, porque son un poco referencias que tú decís, no me lo dice claro, como no sé, en Hebreos, creo que Hebreos 4 Hebreos 10 creo que son como estos como Mm. cuidar la salvación con temor y temblor, como el que ha caído de la gracia, es difícil que los que hayan sido iluminados y como todas estas cosas que a veces usamos. Pero estos eran como otros versículos que tú decís como, en verdad esto no está hablando de esto. Entonces yo dije, esta es la narrativa que ellos tienen. Y
hay cosas preciosas en el fuego pentecostés y doctrinas que son verdaderas, o sea, o sea, hay de todo. Entonces, no quiero decir que esa sea una revista como no teológica o como, pero está muy direccionada a lo que ellos Claro. creen y la consumen mucho. Entonces, ellos están consumiendo algo que yo siento, saliéndome del tema de la salvación, otras cosas que yo siento que en la Biblia son más claras y, y están erradas. Entonces, yo siempre amé escribir. De hecho, creo que escribo desde que tengo uso de razón. Y recuerdo que dije como, esta revista solo es una revista pentecostal, porque es de nuestra denominación. Y me pasó que yo consumía también mucha narrativa y mucha onda estadounidense y como muy gringa. Y me topé con una chica que tenía una revista, pero era una revista cristiana para chicas. Entonces era como el outfit modesto, hablemos de la modestia, hablemos de esta otra cosa. Y yo soy muy ñoña, como, no, hablemos de teología. Y entonces nació en mí como esta cosa de una revista cristiana, teológica, eh, yo siento que los pentecostales tenemos esta cosa de que eh, para hablar tú tienes que ser como ser profesor de alguna clase o como oficial para que te den reuniones. No es tanto como, no sé si en la Reforma, en la Unión era un poco más libre, como aquel, le toca a usted y como nosotros como que pasamos por procesos para poder hacerlo. Entonces yo no tenía una instancia, no era nada en la iglesia. Entonces no había un lugar para que yo pudiese como enseñar, más como que en los pasillos y no sé, como a los jóvenes por ahí. Entonces dije, esta es mi ofrenda a mis hermanos. De hecho, si uno lee, yo soy la encargada de los comentarios bíblicos de la revista, son puras cosas que yo siento que mi familia pentecostal necesita saber. Entonces yo siento que los reformados es como la Sol está escribiendo cosas que nosotros sabemos, pero porque yo escribo para mi gente, para la gente que necesita saber esto. Si para ti es obvio, para otro no lo es, po, y ese otro lo necesita. Entonces, para mí fue como el Señor, siento que lo puso en mi corazón. Eh, Y yo dije amén, como siento que era algo que yo veía que había una necesidad y dije como, ok, yo vengo del arte, esto tiene que ser lindo, porque también me pasaba que el fuego Pentecostés es como muy como, no sé, Un poco como anticuado, diríamos, por decir de alguna manera. sí, Sí. un poco antigua, la voy a mostrar, mira, se la muestro. Eh, entonces yo decía, como yo vengo del arte, o sea, vengo del cine también. Entonces te recuerdo que comentábamos como el departamento de arte, participé yo en el departamento de dirección y el departamento de arte, entonces soy mucho como de lo visual, como que para mí la belleza es algo como que se tiene que ver bello, como que yo tengo que poder entrar en la historia, en las películas, por el ojo, uno, no sé, la composición, todo. Entonces me pasaba que yo tenía a 12, que es la tienda, y antes de ser una revista era venta de streetwear, como de ropa, tote bag, cuadernos, y yo diseñaba. Y siento que cuando pasó esto de la revista dije, no puedo sola. Uno tiene que ser capaz de ver sus limitaciones. Bueno, a lo que voy, digo, de la belleza es que entró una chica que es diseñadora. Entonces, la revista también es lo que es a nivel visual porque hay gente talentosa como que puso sus dones al servicio del Señor, Y es justo eso, básicamente. y me encanta que hayamos llegado como a este punto, porque y es otra de estas cosas que podrían ser otras tres conversaciones al respecto, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser breve para justamente hacer el punto y donde veo la riqueza de esto. O sea, ya platicamos, ¿no? Y creo que es bien sensato lo que acabas de decir respecto a decir no solamente el entender las limitaciones, creo que también entender bien que no estamos llamados a hacer todo para todos. No somos Dios. Dios es todo para todos, ¿cierto? Sí. Pero no somos Dios. Entonces yo no puedo pretender de repente decir,
¿sabes qué? Para que algo como esto, un emprendimiento con una revista, no es cualquier cosa. Y ahorita entraremos ya al, 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 a, a los detalles y los desafíos que han tenido al respecto. Creo que en primer lugar, el que esté muy claro decir, a ver, algunos leerán esto y dirán, ah, sí, qué obvio, está bien, pero bueno, o podría mejorarlo, ya sabes, porque Mm. así funcionan las cosas y las opiniones. O son editores. Todos somos editores y teólogos y todo. Entonces, esa es una parte, decir, sabes que esto es principalmente en el corazón del llamado y la vocación que Dios me dio particular. Entender eso, bueno, yo te diría es glorioso. O sea, es el poder entender eso tan joven. Es algo que no es, o sea, no solo no es despreciable, creo que es algo en lo que continuamente habría que reflexionar y decir, Señor, gracias, gracias porque no pasé toda mi vida buscándole sentido a esto. Tú le estás dando sentido. Si voy a continuar con esto 20 o 30 o 40 años, no lo sé, pero en este momento esto tiene sentido, ¿no? Y es algo que le Mm. digo a mi hija todo el tiempo, basado en la palabra. La palabra dice ahí, este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegremos en él. Hoy voy a vivir para eso, hoy voy a vivir para esta vocación, hoy voy a vivir para este llamado particular. Y Señor, como ya te dije que aquí estoy, aquí sigo. Y si mañana me quieres seguir, mientras sigo haciendo esto, gloria a Dios. Si quieres que haga otra cosa, amén. Pero eso es un elemento particular. La otra cosa a la que nos enfrentamos, la verdad, normalmente en el mundo teológico, y yo diría hasta cierto punto reformado. Y quiero aquí, para quien no me conoce, porque claramente no soy famoso, pero para quien no me conoce, yo crecí igual en esta doctrina y ahora asisto a una iglesia reformada. Entonces, o sea, entiendo esto, hablo desde la experiencia y la formación y no se trata necesariamente de decir, ah, esto está mal o mal o mal. No es un juicio. Creo que es una expresión en la que podemos ser honestos respecto a las cosas que necesitamos de un lado y del otro del espectro. Porque a eso nos llama el Señor, a Sí, discernir en amor, en gracia, en sí, verdad. Entonces, desde ahí lo hago y quiero aclararlo, ¿no? Este aspecto de la belleza, este aspecto de que tiene que verse de cierta manera, algunos argumentarían, es que solo eso no importa. O sea, donde tú deberías de pasar más tiempo es escribiendo, agarrando y conociendo a tal profesor, a tal teólogo, a tal autor, para que escriban ahí, porque eso es lo que quieres, ¿no? Y es, sí, es una parte, amén, pero hay otra parte de tu vocación y de tu llamado que hace esto en particular, que dices, esto también refleja desde otro ángulo la belleza de Dios. Y yo aquí pienso, y de nuevo, no quiero extenderme en este tema. Dios nos pudo haber dado un mundo útil, funcional, eficiente, operativo, y nos dio un mundo bello, que además es eficiente, operativo, suficiente funcional, operación. pero no Sí, quitó esa dimensión del lugar al que no. habitamos. Entonces, ¿por qué las cosas que vemos y entendemos sobre él no tendrían ese ingrediente? Probablemente hay gente que dice, es que eso no importa. Y justamente con Lenguas de Fuego nos enfrentamos muchas veces a eso. Es porque pasas tanto tiempo quizá apuntando a esos temas, hablando de esos temas cuando hay muchas cosas teológicamente más importantes. Y es, no sé, no lo sé y difiero contigo en esas cosas. Entonces, tú decías, ¿no? Como el hecho de hacer esto, tu viaje, digamos, entre tradiciones, el volver a la iglesia pentecostal, decías, y lo dijiste así, es un acto de resistencia. Para mí, este mismo corazón, con la revista, con 12 Magazine, también es un acto de resistencia en muchos flancos. Es enseñar, es usar tu tiempo, tus dones, enfrentar desafíos, que ahorita te quiero escuchar más al respecto, enfrentar deficiencias que todos tenemos, ¿no? Y al mismo tiempo un acto de resistencia en decir, no solamente quiero que el conocimiento de Dios en sí mismo, como está revelado, sea bello, sino que cuando tú lo veas y lo experimentes y pases por las páginas, sea bello también. Entonces,
también me parece un acto de resistencia, pero justamente quisiera que nos hablaras un poco más sobre lo que ha costado este acto de resistencia, lo que ha Mm, implicado este deseo de decir, sí, Señor, hago esto en tu nombre, aunque parezca insensato para los demás, mm, ¿no? Yo sé que hay convicción sí, en tu corazón y en el equipo que hace esto, ¿no? Entonces, quisiera entender es el equipo, cómo funciona, a qué se enfrentaron también, aunque tienes una formación en la estética, no necesariamente tienes una formación en diseño ni en editorial y obviamente también es una revista que lleva mucho trabajo, pero no cuesta nada. Me refiero, no hay un sentido monetario en esto. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que ha sido sostenible a lo largo de 12 meses, 12 Dios es ediciones? bueno. Entonces, porque esto nos Sí, habla mucho de la vocación, de la fidelidad y quisiera que quienes nos escuchan en este episodio puedan entender y ver esto, no tanto como, ay, mira, Sol, ay, el equipo de 12, ¿no? Sino como principios que nos ayuden a formar nuestras propias convicciones sobre lo que hacemos para el sí, Señor. sí. Creo que, bueno, tengo muchas ideas en mi cabeza, pero creo que algo que rescato mucho como de mi enseñanza pentecostal es que siempre fue usted lo mejor para el Señor. Lo mejor, la mejor ropa para el Señor, el mejor servicio para el Señor, lo mejor para el Señor. Y me acuerdo que una vez hablaba con Maite, que es, podría describirla, es la segunda de 12, siento que 12 se sostiene también por ella, y recuerdo que cuando yo empecé con la revista le decía como, el Señor llamó a alguien que no sabe hacer esto, a hacer esto. Entonces el Señor tiene que sustentar. Y también pienso que digo, el Señor llamó a una actriz. Como que esta revista podría haberla hecho quizá alguien que tuviese, no sé, un bagaje de teología o de periodismo, y yo no, llamó a alguien que es artista a hacer esto. Entonces es imposible que yo no lo mire también desde mi ojo de artista. Entonces, creo que parte de que 12 sea, la revista sea como es porque el Señor em, depositó este anhelo a través de alguien que ve la vida desde este lugar. Mi cosmovisión es artista, entonces yo salgo para afuera y miro el árbol y miro y digo, es que es bello. Y siento que cuando uno se acerca al Antiguo Testamento y a la creación del tabernáculo y al vestuario de los sacerdotes, es que ahí es imposible pensar que a Dios no le importa la belleza. Entonces, sí importa qué dice y sí importa cómo lo dices. Es algo que en estética es forma y contenido. Entonces, si es a mí me pasa, si es feo, yo no lo leo. Si es feo, yo no lo veo. Como feo estéticamente de que está puesto. Ujú, sí, entiendo. Entonces, si yo una película lo grabo y busco el mejor plano y busco la mejor tela para el personaje y para la época, ¿por qué no iba a ser lo mismo en esto que era para el Señor? ¿Por qué no iba a querer yo hacerlo de la manera más perfecta y bella si en mi oficio, lejos del Señor, sí lo hago? Entonces, cuando hacía como cine o cuando hacía teatro, entonces, para mí, yo recuerdo que mis referentes no son, mis referentes de editorial es el mundo, son las revistas que están afuera, porque nosotros no tenemos revista. Entonces yo miraba que esas revistas eran bonitas. Ujú. ¿Por qué la revista cristiana tenía que ser fome, blanco y negro, cualquier tipografía? No, no, de hecho, tal vez la gente que ve la revista siente que tiene similitudes con algunas revistas como seculares, porque lamentablemente siento como que nosotros no nos damos como esas luces verdes de ser creativos y de jugar, como que si, no sé, el Señor le tuviera mal a los colores o como a lo bello. Entonces,
para mí siento que igual el tema como del diseño fue mucho mirar lo que hay afuera y mirar la creación del Señor, como mira una chinita, combina el negro con el naranjo, mira un pájaro, como combina el verde con el rojo, como si Dios dice que combina, combina. Entonces también es como, no sé, yo siento que aquel cristiano que esté peleado con la belleza no ha entendido una parte esencial del corazón de Dios. No me quiero meter como en... Pero yo digo como que el Señor para mí hizo las cosas hermosas. Es- Creo que, no sé, para, para mí el hacer que visualmente fuera atractivo eh, era algo que iba a defender porque yo también cuando, bueno, yo tengo la bendición de que en verdad tengo un equipo maravilloso, siento como que yo estoy hablando aquí por todos. Eh, y uno de los fundamentos es que yo les dije como yo quiero que sea una revista de teología y va a haber mucha letra. Como aquel que no quiera leer, esta no es una revista para ti. Pero entre medio de esas lecturas necesitamos aire, porque o si no es una tesis de ingeniería tremenda. Entonces, creo que también el tema de lo visual y lo artístico sirve para poder dar esos respiros cuando estamos, no sé, en la edición de este mes escribí sobre que Israel no es Israel. Y es un tema como, Es entonces como, álgido el tema, sí. entonces estás como leyendo y aparece como un monito, así como caminando como por la ciudad de Israel. Entonces como que siento que como que te hace como aligerar y decir como, ok, estamos hablando teología un poco más gruesa, pero tranqui, como no estamos peleando, como que siento que si hay como algo hermoso, como que siento que no sé, te hace como bajar un poco, como a veces que uno quiere como, no sé, como quizá atacar o decir esta no es mi postura o esto, como que siento que el arte siempre tiene esta cosa de unir. Entonces, como a veces cuando tenemos posturas que son diferentes, como que es como que no sé, siento que el arte hace como algo bello en el corazón, como la gente. Y creo que es y tienes, yo coincido completamente contigo en ese sentido. Creo que es un puente. Es decir, eh, eh, Romanos 1 parte y obviamente es una condenación, donde dice, a ver, Dios hizo este mundo, ¿no? Y todo, su eterna bondad, su poder, todo esto es revelado en las cosas que vemos, en lo creado. Dice, así que no tienen excusa. Entonces, a lo que voy es, por supuesto, Él es creador con mayúscula, con C mayúscula, nosotros somos creadores o creativos con C minúscula, está bien. Solamente podemos crear en función de Él y de lo que nos da y de lo que nos otorga, del mundo en el que habitamos, etcétera. Pero en ese sentido, si nosotros queremos ser como Dios, no en el sentido de Génesis 3, sino ser como Dios yo estoy hecho a tu imagen, Señor. Entonces, es natural que yo busque expresar de la misma manera en que tú expresas tu creación, tu bondad, tu amor lo dijiste, las aves, los árboles, me asombra a veces como cuando lees revistas como National Geographic y decir, oh, claro, esta persona descubrió que en un insecto había este principio y entonces lo aplicó acá. Ok, sí, es Dios. O sea, te das cuenta que lo único que hacemos en realidad es descubrir la inmensidad de la perfección, profundidad que de Dios que no vamos a llegar a comprender total. Entonces, yo creo que que ni siquiera debería ser un arte, un acto de resistencia, apuntar a la belleza de Dios a través de las cosas en las que hacemos. En realidad es como participamos en parte de la naturaleza que hemos recibido de Él. Entonces, se vuelve complicado eh, eh, verlo como un acto de resistencia cuando lo ves desde este punto de vista. El punto, y creo que aquí es donde hay una labor importante que quizás se ve, yo diría, en la revista, en la consistencia. Es decir, la tentación cuesta mucho trabajo, quítale 10 ilustraciones. Oye, cuesta mucho trabajo,
usemos la misma tipografía siempre. Cuesta mucho trabajo. Me refiero en el sentido, siempre habría razones para hacer eso, pero eso rompería con el llamado y la certeza que tienes de hacer estas cosas de esa manera. Es como si de alguna manera quisiéramos quitar un poco del brillo y la gloria que Dios ya manifiesta. Entonces, pero eso solamente lo vas a ver cuando entiendas esto. Y creo que la manera, y esto es una interpretación completamente personal, pero la manera en que una revista como 12 cumple con esta tarea es simplemente seguir haciéndolo. Es decir, así es y así va a ser. Y si viéramos las métricas, porque ahorita está así digital y a lo mejor está la versión y solo la descargas, todavía no pueden medir y a lo mejor ni siquiera tiene el caso medir que si esto, yo vengo del mundo publicitario. Entonces, ahí se medía todo, desde los comerciales en los que veías dónde estaba el pico de emoción para ver cómo replicas eso, hasta hoy los modelos de inteligencia artificial que lo que dicen es, esto es lo que tiene más respuesta, esto es lo que volvemos a repetir. Entonces, creo que el solo hecho de decir, en mi corazón hay esto, y la dependencia espiritual incluso en los temas, la forma, el trabajo. Yo quiero que nos cuentes, y esto solo es una anécdota particular que ya platicamos, pero quisiera que la escucharan antes de ya pasar al siguiente punto. Pero cuéntanos cómo es que aprendiste a diseñar para la revista. Me encantaría escuchar eso y que escuchen otros, porque habla de la multiforme gracia de Dios. Bueno, el Señor en su misericordia. Yo creo que como a Jacob con el ángel, es como no te voy a dejar hasta que me enseñes. Yo siempre lo digo, como que el Señor llamó, yo no vengo, como lo decía, no vengo del área editorial ni periodística, solo que me gustaba mucho escribir. Entonces, era confiar, descargué los programas y al tiro, Adobe InDesign, que la gente que es diseñador es como no, InDesign no. Yo, ¿por qué no sabría hacerlo? Como con una plena certeza de que el señor, no sé, y los descargué, no sé qué, tutoriales, y empezaba. Y recuerdo, bueno, creo que es la anécdota que te conté, un día que estaba montando, como recién intentando, de hecho, si uno ve la primera edición, de hecho, por favor no lo hagan, la primera edición y esta última, ¿dónde están puestos los títulos? ¿Dónde están No, nada, era nosotros con solo las ganas de querer hacerlo. Y recuerdo que estaba montando ahí en el programa y decía, y no podía, como que había algo y no lo sabía, veía tutoriales y no me entraba en la cabeza. Entonces, recuerdo que me levanté y le dije, Señor, tú llamaste a alguien que no es diseñadora, no es periodista, a hacer esto, tú me tienes que enseñar. Y yo, delante de un Dios, me levanté, yo creo que pasaron 5 minutos, y yo me senté y yo sabía cómo hacer eso. Yo sabía cómo hacer eso. Y yo recuerdo como estar ahí y hacerlo y como sentir en mi corazón como que Dios es real y como que Él realmente necesita que uno esté disponible. Como que Él capacita a aquel que dice, Señor, mire, aquí estoy. Esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo sé, y lo que no sé, enséñemelo. Entonces siento como que el Señor vio mi corazón y yo no sé, tuvo misericordia de mí, de decir como mi hija se está presentando, aunque no sabe hacerlo, pero se está presentando. Y en su inmensa misericordia yo sabía cómo hacerlo y siento que ha sido cada vez que yo me veo no sabiendo algo, es decir como, ok, yo no soy la editora suprema de esta revista, como confiar que en verdad el director supremo es él. Su Santo Espíritu es el que guía a 12. Entonces siento que eso me hace descansar, pero nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Y siento que, gracias a Dios, tengo un equipo. De hecho, hay una periodista en el equipo, hay una diseñadora en el equipo, alguien que escribe las reseñas, la chica que escribe, Ali, que escribe el tema de la historia cristiana, es una
teóloga, yo creo que es la que más sabe de todo el equipo, de lo que uno le pregunte. Entonces siento como de que el Señor me muestra su amor porque todo el equipo de 12 es maravilloso y cada uno tiene lo que se necesita para hacer esto. Creo que ninguno es reemplazable, como que cada Ujú. uno aporta lo que necesitamos. Siento que el Señor, y lo que no tenemos, lo tiene el Señor. Como aquellas cosas que nos faltan, eh, él es el que deposita, realmente es el que deposita el conocimiento, porque en mis fuerzas, porque yo soy la que edito la revista, si ven por ahí alguna falla es porque no hay una diseñadora o una persona experta haciéndolo, pero su Santo Espíritu realmente yo siento que Él me ha enseñado todo lo que yo sé, todo lo que sé de editorial, todo lo que sé de diseño. El Espíritu Santo ha sido mi profesor. De hecho, siento como que vuelvo como a algo que no dije, pero cuando yo volví al Evangelio, mi familia no estaba participando. Entonces yo no tenía a nadie que me enseñara, además como de la iglesia. Y recuerdo que cerca de la iglesia en la que yo empecé a participar hay una tienda de libros cristianos. Y recuerdo que yo iba caminando y no recordaba dónde estaba, como la bajaba. Y yo en mi corazón le dije, Señor, si yo bajo por aquí y esta es la calle, yo muy pentecostal, Señor, si yo pongo mi dedo, entonces dije, si yo bajo por aquí y está aquí en la librería, yo me voy a comprar una Biblia de estudio. Y recuerdo que bajé por ahí y estaba claramente ahí la librería y yo me compro mi primera Biblia de estudio, una Biblia arcoíris. Mm. Y yo llegué a mi casa y yo no entendía nada, no tenía nadie que me enseñara y el Espíritu Santo me enseñó todo lo que yo sé. Toda mi base fue yo sola con mi Biblia, sin Spurgeon, sin Sproul, sin nadie. Yo y el Señor. Y siento que eso que fue mi vida como personal, también se traspasa a la revista, como de que a mí el único que me enseña, y o sea, también hago mi parte, o sea, estoy en cursos y todo, pero donde mis limitaciones aparecen, su Santo Espíritu es el que me ha enseñado todas las cosas. Entonces, no sé si eso responde como Sí, sí. Y la... me encanta porque además este es un patrón repetido en toda la historia bíblica. Gente diciendo, a ver, a mí no me estés diciendo, yo no quiero. Soy O tartamudo. sea, soy tartamudo, soy niño, yo no sé hacer esto, ¿no? Y Sí, es, a ver, yo voy a hacer lo que, o sea, Isaías a mí me encanta, ¿no? O sea, es, a ver, aquí viene, por si tienes un poquito de dudas. Carbón encendido el altar, ahí están en tus labios, los vas a purificar y vas a decir lo que yo te mande, punto. O sea, no hay como medias tintas, no hay bueno, a ver, o sea, y es un patrón. Ahorita que decías la bajada, recuerdo, ¿no? Como esta revelación cuando el llamamiento de Pablo, ¿no? Le dice, tú vas a ir ahí y le dice a Anaías, tú vas a ir a esta calle que se llama derecha, y debe estar, o sea, la calle, pues, claro, de nuevo, esto va a depender de la tradición de la que vienes, si terminó en hechos o continúa. Pero bueno, o sea, creo que en esa dimensión, en la medida en que conocemos más a Dios, y apenas lo leí, ¿no? Nada, C.S. Lewis hablando con Lucy, ¿no? Y decía, bueno, ya te ves más grande. Y dijo, no, es que conforme, o sea, porque eres más grande, pero entre más crezcas y entre más conozcas, o que eres o sea, uno es más pequeño y Dios es más grande, no al revés. No es ya me gradué en el conocimiento de Dios, es conforme profundizo en eso, conforme veo su revelación, conforme empiezo a tener estas experiencias, porque no podemos reducir la experiencia cristiana, la vida cristiana, que somos llamados con los años que tengamos, los días que tengamos en este mundo, no podemos reducirla a un mero plano eh, de conocimiento, ¿no? No puedo. O sea, si yo solamente quiero establecer un marco
en donde encaje a Dios, estoy perdido. Si no, o sea, Dios es revelado como una persona, un Dios en tres personas, con diferentes ministerios, oficios, y hacen cosas diferentes y operan diferente en nuestras vidas. Entonces, cuando tú dices esto, yo estoy seguro de ver gente que nos esté escuchando y digan, uy, no es a Sol, no estoy seguro si quiero leer la revista, porque como que el Espíritu Santo le enseñó, y reducimos a veces tanto la obra de Dios en nuestras vidas, que a menos que tengamos esta revelación propia, a menos que realmente digamos, Señor, háblame, Señor, úsame, vamos a tener esta experiencia. Y la única, o sea, la palabra también está llena de declaraciones. En la medida en que conozcamos a Dios y recibamos de Él, la reacción natural, el instinto espiritual natural debería de ser dar de vuelta. Amando a Dios, conociendo su majestad, glorificándolo, pero al mismo tiempo siendo espejo y diciendo, miren otros la belleza de este Dios, que esta es mi experiencia, pero siéntate ahí, ¿no? Y conócelo, pues. Sí, y creo que eso como que no me hace como quizás sentir, ay, como, como mal, como que si alguien como no lo cree así, porque siento que si me lo contaran, como que siento que son esas cosas que tienes que vivirlas. Yo siento que he tenido experiencias, yo en mi casa, sola con el Señor, después de una semana de ayuno y oración y cosas espirituales intensas, cosas, nosotros somos espíritu, esto es un envase, pero nosotros somos espíritu, entonces creo que hay cosas preciosas que uno tiene que vivir. Y como tú dices, como que si limitamos al Señor, bueno, como que vamos a recibir esto. Y si creo que en mi osadía de juventud, eh, siempre le digo al Señor como, yo sé que aquí te vamos a conocer ciertas partes, como cuando dice como, ahora veo como por espejo, pero luego conoceré como fui conocido, yo le digo, sí, pero siento que aquí podemos conocerte una cantidad. Yo quiero conocerte esa cantidad. La que tú hayas permitido que nosotros te conozcamos aquí en la tierra, yo quiero conocerte. Entonces, si eso es recibir mi vida pentecostal y recibir mi vida reformada y de las dos hacer una, yo lo voy a hacer, porque hay cosas preciosas en el pentecostalismo que yo no vi en los reformados y digo, qué pena, porque aquí hay algo precioso. Y sí, hay cosas que quizá hay que ordenar y creo que cada lugar tiene cosas que hay que mejorar, cosas que hay que ordenar, pero siento que si uno se niega a eso, es negarse a conocer una parte de Dios también. Y al final del día, como quién soy yo para decirle a Dios, tú tienes que hacer esto de esta forma, tú tienes que parar los dones en los apóstoles, tú tienes que... No, ¿quién soy yo? Yo siempre digo como que a veces cuando me hallo como en mi mente, siento que yo lucho mucho con mi mente porque pienso mucho y hay momentos en los que caigo de rodillas y le digo, Señor, tú te acuerdas de que yo soy polvo. Como que ese es mi consuelo, como de que ten misericordia de mí y yo sé que tú te acuerdas de que yo soy polvo. Y siento que eso me hace descansar y decir como, tú sol estás acá y Dios está en otro plan, Él es otra cosa, o sea, yo no podría describir con palabras quién es Él. Y cuando le dice como si tú te fueras a lo profundo del mar, ahí estoy yo. Si tú subieras, ahí estoy. Como, ¿dónde? ¿Dónde vas a escapar? Entonces siento que si mi mente finita pudiera entender a Dios, no sería Dios. Listo. Si yo pudiese comprender la Biblia a su cabalidad, no. Siento que Dios no sería el Dios en el que yo creo, si yo pudiese entenderlo. Entonces yo me amisté con decir, hay cosas, los misterios le pertenecen al Señor y yo estoy bien con eso. Lo que yo pueda saber, lo aprendo y lo que no, bueno, lo más allá del sol se me será revelado. Así será. Y quiero justamente
eh, cerrar con esto, porque creo que cuando tenemos, e independientemente de la tradición, creo que tanto la teología, el conocimiento de Dios, desde nuestras diferentes tradiciones y en esta búsqueda, y creo que aquí hay que tener cuidado, ¿no? En el sentido de que eh, cuando queremos reconciliar algunas cosas de manera teológica porque tienen sentido y quiero aprender y no quiero ser un orgulloso en el que esta es mi visión de túnel y esta es la única forma en que funcionan estas cosas, yo pierdo, como decías, estas dimensiones sobre quién es Dios y cómo se manifiesta y cómo se revela y cómo mi cerebro finito lo entiende. Pero no estamos hablando aquí de ecumenismo, donde todo es lo mismo. Estamos hablando en realidad de un entendimiento, pero creo que en ese sentido, tanto esta reconciliación de la teología como el hecho de mostrarlo de una manera bella que apunte finalmente a una belleza superior, porque creo que aquí hay un punto en común y por eso estas cosas no deberían de ir separadas. El conocimiento de Dios y la expresión de ese Mm, conocimiento hacia los demás, porque creo que ambas cosas hacen una misma cosa y es revelan a Cristo, revelan a Dios como quiere ser conocido, sí, a través del entendimiento, a través de las doctrinas, a través de esta cosmovisión, pero al mismo tiempo, cuando yo puedo reflejar, como en un espejo, esta gloria que solo alcanzo a ver un atisbo de lo que es, pero yo lo hago e invierto en eso, estoy apuntando a Cristo desde un ojo o del otro. mm, Y nunca dijeron, o sea, el Señor nunca dijo, esto tiene que separarse. La teología la entiendes con la cabeza y lo bello lo entiendes con las emociones, el corazón. Nunca dijo eso, somos seres completos. Y entonces, entender estas dimensiones que además apuntan al mismo lugar, y para eso quiero servirme de una frase, eh, y aquí es donde mezclamos también, creo que nos falta bastante educación respecto a la belleza, sobre todos estos principios, pero sin ir muy lejos, en la vía de la belleza, y eso lo voy a leer tal cual, el Consejo Pontificio de la Cultura dice, para poder ser plenamente recibida y comprendida, la obra de arte cristiano o una revista como 12 se ha de leer a la luz de la Biblia y de los textos fundamentales a los que se remite la experiencia de la fe. Si la belleza se debe expresar, debemos aprender su lenguaje peculiar, que suscita admiración, emoción y conversión. Si hay un lenguaje de la belleza, el de la obra de arte cristiano, no solo transmite el mensaje del artista, sino también la verdad acerca del misterio de Dios, meditado por una persona que nos ofrece su propia lectura, no ya para glorificarse, sino para exaltar la fuente. El analfabetismo bíblico esteriliza la capacidad de comprensión del arte cristiano y la belleza. Así que, en ese sentido, Sol, creo que esta labor que tienen como 12 Magazine es esencial, es necesaria en el contexto de la iglesia evangélica en nuestros países latinoamericanos, donde hay una mezcla enorme de tradiciones, ¿no? sí. Porque creo que por un lado informa teológicamente la sensibilidad que ya existe en la tradición pentecostal, pero por el otro lado afirma que esas expresiones, si están informadas teológicamente, como están reveladas en las escrituras, como decías, son preciosas, ¿no? Entonces, me parece fantástico lo que están haciendo, me parece una cosa que me emociona profundamente y espero que esto se vea y lo decíamos como principios que nos ayuden a entender nuestra vocación, nuestra obediencia, y fidelidad ante lo que el Señor nos llama a hacer, nuestra rechazo a decir, yo no puedo hacer esto. Si Dios me llama, entonces puedo hacerlo. Y claro, esto es un ejemplo, pero estoy seguro que si buscáramos, podríamos ver la mano de Dios obrando en estas dimensiones, enseñándonos quién es Él, lo que informa nuestra cabeza, y admirándonos a través de lo que vemos a través de nuestros ojos o experimentamos con nuestros sentidos. Y eso pasa en una revista como 12, pero debería de pasar igualmente en la iglesia. Entonces, para mí,
van ahí parejos y de verdad te lo diría, y no porque lo necesites, pero muchas gracias. Gracias por hacer esto. Le doy gracias a Dios por eso, por ti, por tu equipo, porque también, y no hablamos mucho de eso, pero todo el equipo también ofrenda a esto, ha decidido ser fiel a esto. Claro, Llega y sí, dice, aquí sí, estoy, hay cosas que no sé hacer, otras cosas que sí hacer. Tengo una serie sí, de actividades fuera de 12 que, 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 que son las que sustentan mi vida y aún así las hacemos. Y cada sí, mes, ahí sí, está la edición. Entonces, gloria a Dios. sí. Creo que es importante como eso, como el, sí, el Señor revela y sí, el Señor capacita, pero uno tiene que hacer su parte, uno tiene que hacer su trabajo. Y claro, nosotros mes a mes trabajamos y salimos de una edición, entramos a otra edición, nadie está remunerado en 12, entonces una ofrenda realmente de su tiempo y de sus habilidades y de lo que el Señor ha puesto en sus corazones. Entonces, creo que intentamos, primero que todo, como de que sea de que la revista llegue como un olor fragante delante de la presencia del Señor. Y siento que lo pongo en los agradecimientos también de la revista, como que nuestra única intención es que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y yo como artista sé que lo visual importa, lo visual dice algo, lo visual expresa algo, la literatura. De hecho, hace poco creo que comentábamos de de un video que yo había visto que hablaba como de un hermano que hablaba de que la literatura quizás no era algo que le llamara la atención, que no era tan importante en la teología. Y yo decía como, pero si no hay, en la literatura hay cosas preciosas, o sea, hay una empatía, y si uno ve la Biblia son historias. O sea, la historia de Moisés liberando al pueblo de Egipto, la historia de Josué tomando la tierra de Canaán. Entonces, como que, ¿cómo no vamos a contar historias? ¿Cómo no vamos a hacer arte si el Dios a través de su Espíritu Santo inspiró a estos hombres a contarnos su historia, a contarnos el plan de... Entonces, para mí separar el arte de la teología es algo que no, creo que no lo podría separar de mí porque soy cristiana y soy artista, entonces como que siento que, pero siento que quizá no siéndolo tampoco, como que si Dios lo hace, ¿por qué no hacerlo? Si Dios dice que es, ¿por qué no? Y, pero también siento que tenemos que aprender, creo que una vez escribí sobre esto, de que un artista tiene que estar rendido el doble delante del Señor, porque es muy fácil que yo, lo que hice, mi obra, es muy difícil separar a la obra del artista. Entonces siento que es un trabajo que si tú lo quieres hacer, o sea, es doble oración, doble entrega, doble, porque estás en terreno peligroso también. Pero, pero creo que eso es algo hermoso porque es como si tú lo quieres hacer, vas a esa doble porción, pero creo que es algo necesario y siento que lo estamos empezando a ver, como gente que está empezando, artistas que están empezando a poner sus dones al servicio del Señor y yo lo veo en redes y bueno, realmente toparme contigo también siento que ha sido como, no estamos solos en esta búsqueda de la belleza y de mostrar a Cristo a través del arte y cómo unir estas cosas que quizá han estado separadas en ciertos aspectos, pero que son indispensables para comunicar, yo siento. Tal cual. Y creo que parte de eso, yo me voy a quedar con esto y lo voy a anotar ahí para que esté en un lugar visible donde normalmente no hago este trabajo, que, que sea, es un acto de resistencia, porque eh, no me queda como bien puesto. Creo que no trabajando en publicidad, todas las estadísticas dicen el formato de contenido corto es lo que va a tener más relevancia. Y llevamos casi 1 hora y media platicando de estas cosas y probablemente podría tomar más tiempo, pero, pero es un acto de resistencia. Es decir, sí, en este caso, aquí luchamos al revés. Aquí no quiero nada más la forma, no quiero privilegiar el formato que se consume en este segundo, en decir la noticia y me valgo
de algo que hizo alguien más. No estoy diciendo que no vale la pena apuntar a quienes también están haciendo. Estamos haciendo un poco eso, ¿no? Ahorita con 12. Pero entonces un acto de resistencia es decir, queremos profundizar, no queremos hablar así superficialmente, no queremos nada más decir, bueno, la belleza es importante, bueno, ok, listo. O sea, queremos de la misma manera y desde otro flanco, y es una ambición, y diría una ambición no personal. Cuando digo ambición es algo que nos consume, es al final, al menos para Latinoamérica, queremos con el tiempo empezar a gestar una teología de la belleza, que realmente los corazones de quienes tenemos esta vocación y la iglesia en general, porque no solamente es, aquí tenemos un grupito de gente que tiene vocación creativa y habla de estas cosas y se emociona y listo, están unos locos. No, queremos que la iglesia también esté informada de esto y diga, ok, no es mi vocación, pero entiendo que el Señor quiere esto, que el Señor aprecia esto, que el Señor me puede bendecir mis ojos y mis oídos y mis manos y mueve cosas en mi espíritu. Declara estas mismas verdades y estas mismas convicciones declaradas en la palabra de maneras que no simplemente son quizá en su momento letras y libros, sino letras y libros con oasis en medio que nos ayude a comprender todas estas verdades. Así que, pues... Y creo que eso, perdona que te interrumpa, No, pero como que haría más fácil que un hijo de Dios pudiese elegir carreras artísticas. Porque siempre siento que siempre está este temor como si soy artista, el Señor no quiere que yo lo sea o como no. Y es como no, como hay necesidad y como que un territorio que le hemos dejado al mundo secular y que siento que necesitamos artistas que quieran hacerlo y va a ser difícil porque el mundo busca otras cosas, pero creo que el Señor necesita y como que creo que esto de hacerlo visible puede hacer que gente que está empezando a buscar qué hacer y que haya dejado su carrera artística, no porque esto no honra al Señor, no, el arte sí honra al Señor. Cuando tiene su base, cuando tiene su centro en Cristo. Entonces, eso. Pues listo, pues quiero despedir esta conversación y probablemente tendremos más después, pero en este momento quiero despedir justamente primero a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen, a seguir a 12 Magazine. Creo que una cosa responsable, y después de haber tenido esta conversación, lo fácil es decir en un reel de 30 segundos, miren, aquí está la nueva revista cool cristiana de teología. Queremos pasar tiempo conociéndote, hablando en nombre de, obviamente, todas las personas que colaboran en la revista, pero al mismo tiempo apuntando más al sentido vocacional, al sentido de la obediencia, al sentido de decir, sí, Señor, aquí estoy, porque esa es la informalidad de la que a veces adolecemos, incluso como cristianos, con estas vocaciones. Nos cansamos rápido, a veces queremos éxito rápido, y escuchar historias como estas y después tener el gozo y el privilegio de escuchar otras voces que aman compartir lo que han aprendido del Señor. Bueno, o sea, es premio doble. No solamente estamos apuntando al carácter de las personas que forman 12, sino estamos apuntando al Dios que ellos están proclamando a través de lo que hacen. Así que oramos porque el Señor siga sustentando, porque el Señor siga trayendo más personas a 12 y a lugares como 12, como decías, que esto despierte realmente un corazón por vivir nuestras vocaciones desde el lugar correcto, no desde el éxito que podemos obtener, no desde el reconocimiento, no desde las métricas, sino desde la fidelidad. Y que podamos decir, cuando estemos frente al Señor, tú me diste esto y aquí está esto, ¿no? Entonces, ese es el deseo de nuestro corazón para 12, ese es el deseo para nuestros países en Latinoamérica. Oro Amén. porque todo este esfuerzo rinda frutos
aun si es de uno en uno y de pedacito en pedacito, Así de es. un lector en un lector, que el Señor sea glorificado y sea conocido. Sigan trabajando en esto, los animo y sigamos todos No, en este acto de resistencia que aprovechen, edición de aniversario, muy especial. Y bueno, esperamos y oramos por eso y no quiero hacer spoiler como por eso, pero hablando justo de la expresión y de lo visual y de las cosas con las que interactuamos y cómo eso informan también nuestra fe. Vamos, porque muy pronto tengamos la oportunidad de tener 12 en papelito en nuestras manos. Oramos por amén, eso también. amén. Y nada, Sol, muchas gracias por todo este tiempo. Sé que es noche en Gracias a Chile, ti. y seguramente estaremos platicando más, pero de verdad animo a toda la gente a que vaya y lea y se nutra y se sorprenda de la belleza de Cristo en la teología, pero también en el arte. Muchas gracias, Sol, de verdad. Amén. Gracias, gracias a ti por tenerme. Dios te bendiga. Gracias a todos por escuchar. Claro que sí.